con discapacidad mental. Entonces, primero es importante desmitificar esto de que se dice de que el aborto en Ecuador no existe, ¿no? Porque sí existe, y de hecho la lucha está presente, y esto se da desde 1938, desde aquel código. Entonces, aquí sí es importante decir que han pasado más de 60 años desde aquel entonces, hemos evolucionado en un montón de derechos y sin embargo, este no. Entonces, hay que preguntarse mucho sobre esto, ¿no? ¿Por qué Ecuador se empeña en torturar a mujeres que desean practicarse un aborto para que, y más cuando hablamos de que quienes lo hacen llegan a ser niñas y adolescentes, según los datos? Y además recordar que existen muchas recomendaciones internacionales que han instado a que el Ecuador despenalice el aborto, recomendaciones que no están en el aire, que surgen de investigaciones sumamente profundas y estudios dentro de la sociedad, que ha demostrado de alguna manera que se pone en riesgo la vida de todas estas mujeres que tienen que optar por abortos clandestinos. E incluso el hecho de que se llega a considerar como una tortura el tener que obligar a niñas y adolescentes a parir, cuando esto está vinculado además con una brecha que hace que cada vez la brecha social y económica que tienen estas mujeres sea aún más profunda con respecto a otros. Entonces es importante decir que en nuestro país el aborto inseguro causa alrededor del 15.6% de muertes maternas, ¿no? Y entonces recordar que es el quinto motivo de muertes en el Ecuador. Y lo peor de todo esto es que el 83% de estas muertes pueden ser reversibles, ¿no? Por eso es que la lucha, sobre todo feminista, ha tratado de que en el Ecuador se despenalice o se amplíe aún más el aborto, al menos en casos de violación, y que se permita que todos estos derechos que se han visto vulnerados conforme un montón de comités que lo han analizado puedan dejar de hacerlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Y en este momento vamos a dar inicio al debate. Como les habíamos comentado, el debate se va a dividir en bloques. Y cada bloque va a tener tres partes. La primera parte de discursos, la siguiente de réplica y la tercera de contrarréplica. Siguiendo esto, en la primera parte de discursos, los invitados principales tendrán la oportunidad de dar su opinión por 1 minuto y medio. En la siguiente, en la parte de réplica, en cambio, los asistentes al debate serán aquellos los que podrán dar su opinión a favor o en contra de lo mencionado en la parte de discurso. Y finalmente, en la tercera parte del bloque, la parte de contrarréplicas. En este momento, tanto los invitados principales como los asistentes al debate podrán dar argumentos a favor o en contra de lo mencionado. Estas tres partes se repetirán progresivamente, es decir, tendremos un bloque 1, después estas tres partes se repiten, bloque 2, después otra vez hasta la cantidad que nos alcance el tiempo. Entonces, les pedimos y vamos a dar inicio acerca del bloque 1. En el bloque 1 vamos a discutir acerca del tema de las cuestiones éticas y morales en el aborto. Entonces les preguntamos aquí a toda la audiencia, ¿es ético y moral el aborto? ¿Qué opinan sobre eso? Entonces, vamos a dar inicio a la parte de discursos. Los invitados principales que deseen participar en esta parte de discursos, por favor, levanten su mano ahora. Solo si desean pueden levantar su mano así en la... Ya, listo. El doctor Luis Merlo. Y así desean, pueden solo levantar su mano en la cámara para que nosotros la veamos y registremos. Oscar Pozo, Karina Barros, Carolina Játiva, Abdul Basit, listo. Listo. Entonces, por favor, doctor Luis Merlo tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias.
A ver, desde el punto de vista de la ética médica, ¿el aborto terapéutico, por ejemplo, es ético? Sí, sí, sí lo es. Se considera ético cualquier práctica médica que respete los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, compasión y competencia del paciente. ¿Sí? Entonces, mientras el paciente tenga la capacidad de elección sobre lo que se va a hacer, ¿sí? Y mientras no se esté produciendo daño sobre el paciente y respetando la vida, entonces el aborto, por supuesto que el aborto terapéutico es ético. Ahora, el aborto electivo como método de anticoncepción es ético desde la ética médica, también, siempre y cuando no se imponga ni se viole la autonomía de la persona. Y ahí es nuevamente donde entra el tema. Filosóficamente, ¿qué consideramos como una persona autónoma? Eso ya depende de la sociedad específicamente y no es rol de la medicina decidir esto. Sin embargo, dentro de una sociedad que considera que el aborto respeta la autonomía del ser humano, entonces la medicina está de acuerdo. La medicina, la ética médica, la Asociación Médica Mundial lo permite y permite también que los médicos que no estén de acuerdo omitan su práctica, digamos, se alejen de esta práctica sin caer dentro de problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Merlo. Nuestra siguiente invitada, Carolina Játiva, por favor, tiene 1 minuto y medio. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, dependiendo del contexto, la época y el lugar, tanto la ética como la moral cambian, ¿no? Y es gracias a esto que se avanza en derechos. En el siglo XV la esclavitud estaba normalizada y la ética y la moral blanca se orientaba a una supuesta superioridad racial. Gracias a la lucha afroamericana avanzamos en derechos y se deslegitimó la esclavitud. También podemos ver el ejemplo de las mujeres sufragistas que en 1800 y pico se creía que la mujer era inferior para ejercer su derecho al voto, entre otras cosas, ¿no? Y la moral y ética se orientaban a que se cumpla el rol de la mujer como solo ama de casa. Gracias a la lucha feminista se ganan derechos y se desmitifican tales nociones erradas. Hasta la actualidad, en África y ciertos países del Medio Oriente se practica la mutilación sexual femenina, ¿no? Porque su moral y ética se orienta a que las mujeres tengan una supuesta virginidad prolongada. Podemos seguir enumerando prácticas orientadas a creencias que desencadenan en una moral y ética determinada. Lo que nos queda claro es que todo esto va cambiando a medida que el tiempo avanza y se deslegitiman tales nociones. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a abortar. La criminalización del aborto condena a miles de mujeres a la clandestinidad, a sufrir psíquica y psicológicamente. Los abortos existieron, existen y existirán. Entonces, enfocándome en una línea de derechos, regular y proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, para mí es lo moralmente y éticamente más básico que podemos hacer. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, nuestro tercer invitado, Oscar Pozo, tiene la palabra por 1 minuto y medio. Gracias. Hablar de ética y de moral estamos refiriéndonos a las costumbres y a los valores que la persona, la sociedad posee. Pero hay que tener en cuenta que la libertad, el derecho, los derechos simplemente tiene una persona que posee vida. Quien no posee vida no puede tener derechos. Entonces, partiendo desde allí, se puede decir que un ser humano es mucho más que la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Esto a partir de la embriología, que afirma que este es el momento en que se inicia un nuevo ser humano, lo que conocemos como cigoto, que posee código genético completo, y desde este momento se da el proceso constante de su desarrollo. Otras corrientes de carácter más filosófico consideran un cigoto como persona humana en potencia, con el mismo valor y derechos de una persona humana en acto, es decir, un sujeto nacido. Para ambas tendencias, la interrupción de un proceso de gestación es considerado como un acto homicida. Para la CNBB, afirma que científicamente no hay dudas. El feto en el vientre materno se distingue del cuerpo de la propia madre, es decir, es otro ser que es intocable.
Gracias. Listo, muchas gracias, Oscar Pozo. Nuestra cuarta invitada es Carolina Barros. Tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Creo que cuando se habla, justamente como lo había indicado la socióloga Carolina, de ética, es importante ver el espacio y el tiempo a partir del cual se hace. Como se había dicho, desde 1938 se han avanzado en derechos humanos y sin embargo en nuestro país no se lo ha hecho. Es importante cuando se habla de vida, aquí me gustaría preguntar de qué vida estamos hablando, porque los abortos clandestinos existen, están presentes, incluso con la dificultad de que se tiene, de que al momento de hablarse de abortos clandestinos se tienen tasas sobre los mismos. Entonces, cuando queremos hablar de que el derecho a la vida está presente, es importante decir que la vida de la madre o de la mujer gestante existe. En este sentido, si es que hablamos de una ética, no existe mayor ética que los derechos humanos fundamentales. Y es obligación de todos los estados garantizar la vida de las mujeres gestantes, aun cuando ellas desean interrumpir su embarazo. Entonces creo que eso deberíamos tener en cuenta, de que no solamente se está hablando de una supuesta vida que no es independiente de la madre, porque depende de ella para sacar, si no pudiéramos sacar el feto y que viva solo antes de que termine el proceso ahí de la madre. Es importante calificar qué vida estamos hablando, pues la vida de todas estas mujeres que mueren en abortos clandestinos también está presente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Karina Barros, y disculpe por la equivocación con su nombre. Eh, como, como quinto invitado tenemos a Abdul Basit, que tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, el Islam presenta un enfoque moderado usando tanto la ciencia como la religión y ética. Y el Islam entiende que hay situaciones complejas en las que el aborto puede ser necesario, especialmente en lo que respecta a la salud médica de la madre o como los otros invitados han hablado acerca de la violación, ¿no? Por lo tanto, quiero presentarles otro versículo del Sagrado Corán en que dice que quien mata a una vida humana es como si matara a toda la humanidad. Y quien salva a sola una vida humana es como si salvara a toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, el Islam no lo rechaza el aborto, sin embargo tampoco lo promueve. Entonces, en los casos donde se permite abortar son en el caso de la violación o si encuentran alguna discapacidad grave en el embarazo. Pero los padres tienen el permiso de tomar la decisión de abortar, pero no dice que es obligatorio, ¿no? Porque no sabemos si el bebé va a vivir más tiempo o no, porque el amor de la madre es incomparable. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces terminamos con la primera parte de este bloque. La siguiente parte es la parte de réplicas, donde los asistentes al debate pueden dar su opinión a favor o en contra de lo mencionado en la parte de discurso. Tendrán 1 minuto para dar su opinión. Entonces, las personas que deseen participar, de los asistentes, por favor, levanten su mano ahora. Pueden prender sus cámaras y levantar su mano, o bien pueden levantar la mano de forma virtual. Ya, listo. El doctor Luis Merlo. Carolina Játiva quería hablar. Karina, perdón. Sí, Carolina Játiva quería hablar. Sí, ya listo. Carolina Játiva. Oscar Pozo. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? No le escuché. Ya, listo. Esta parte es una parte de réplicas, donde se puede hablar a favor o en contra de lo mencionado en el primer bloque, en la parte de discursos. Se tendrán 1 minuto para poder dar a favor o en contra de los discursos mencionados al principio. Ya, listo. Entonces tenemos los 5 participantes. Por favor, Egni Macías.
Tienes el piso por 1 minuto. Hola, buenos días con todos. Muy interesante ese tema y referente a lo ético y moral, estoy de acuerdo con la ponente, que no me acuerdo cómo se llama porque son bastantes, pero que cuando alguien dijo que no era ético y moral porque estábamos poniendo en riesgo a una vida, pero nosotros como médicos, cuando ya llegamos a hacerlo, porque somos estudiantes, sí nos vamos a topar con esto de aquí, de que a veces la madre está en peligro de muerte y también el embrión o feto. Entonces uno tiene que tomar la decisión de cuál vida salvar. Y entonces, si me decido tanto por el embrión o por el feto o por la madre, igualmente voy a estar matando a alguien, voy a estar acabando con la vida de alguien. Entonces, no sé cuál sería ahí lo ético y lo moral. Como estudiante de Perdón, medicina... perdón que te interrumpa, ya pasó tu minuto. Ay, lo siento. Muchas gracias. Listo. Entonces, nuestra segunda persona que quiere participar es Milena Neira. Por favor, si puedes dar tu opinión en 1 minuto. Muchas gracias. Tienes el piso por 1 minuto. Ya, buenos días a todos los presentes. Me dirijo a todos ustedes de forma cordial. Para mí, mi postura en respecto al aborto no es un tema moral o ético, porque recordemos que no todos estamos en las mismas situaciones de las personas que deciden realizarse un aborto. Y tengamos en cuenta que es muy fácil para nosotros hablar desde los privilegios sobre esto, porque tengamos, digamos, presente que nos hace falta mucha empatía para todas las situaciones que una mujer experimenta en su vida, que pueden ser pobreza, violación o simplemente no sentirse lista para ser madre. Creo que hablar sobre esto es, digamos, desde un modo moral o desde, como por ejemplo, un orador dijo que era un pecado, es algo un poco, digámoslo así, real. ¿Por qué? Porque las mujeres ahorita estamos en una posición en la que tenemos diferentes situaciones en las que vivimos. Por ejemplo, hay mujeres que experimentan violaciones, otras experimentan pobreza, otras no se sienten maduras o psicológicamente o con los medios necesarios para tener un hijo. Entonces, creo que deberíamos ser un poco más empáticos respecto a eso y en mi punto de vista, sí se debería despenalizar el aborto en todas las situaciones en las que una mujer no se sienta lista para ser madre. Ya, muchas gracias Milena por tu opinión. Por favor, el doctor Luis Merlo tiene 1 minuto para dar su opinión. Muchas gracias. Simplemente quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo que se comentó acerca de la embriología, y es que actualmente la sociedad científica como conglomerado no tiene una forma realmente de definir lo que corresponde a un ser humano, porque nuevamente no es responsabilidad de la sociedad científica. Es decir, un cigoto tiene la misma genética, el mismo componente genético que un hepatocito, que una célula del hígado, o que una célula de la piel, o que una célula madre en nuestro sistema nervioso central, y tiene la misma potencialidad, si es que se le pone en el entorno correcto, de desarrollar un ser humano completo. De hecho, esto se hace constantemente en laboratorios, en lo que se llama células madre inducidas, ¿sí? Entonces, no podemos hablar, no tenemos realmente una clasificación de qué corresponde a un ser humano, ni siquiera genéticamente, porque muchos humanos son cromosómicamente incluso diferentes por diversas razones. Entonces, es un poquito más complicado que eso. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, a Luis Arteaga, que había levantado la mano, tiene 1 minuto para dar su opinión. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, primeramente. Me quiero dirigir con respeto a todos, pero algo que me llamó la atención es que se hable de personas y muchas veces se le meta el argumento de lo que es vida, pero por ahí escuché sobre un exponente diciendo de a qué vida se refiere. También quisiera extender un poquito más allá de qué tipo de vida se refiere, porque como dijo el doctor Luis Merlo, sobre el ser humano no es algo definido por la medicina o en sí por la ciencia, sino que es algo más ontológico, diría yo. Es ahí donde nos cabe
cosas o, o hechos, como lo son la fecundación in vitro, el estudio de células madre, o el estudio con células a partir de la biomedicina, nos pone en asuntos morales, donde ni siquiera tocamos lo que es el aborto, sino también del estudio del embrión, porque todo gira alrededor del embrión, ni siquiera es tanto sobre el aborto, porque el aborto es un accionar. El problema del aborto es el embrión, así que quisiera saber qué es una persona, porque una persona en realidad está siendo... Perdón que te interrumpa, ya pasó tu minuto, muchas gracias por tu opinión. Vale. Perdón por pasar. No, todo bien, muchas gracias. Listo, nuestra siguiente expositora es Carolina Játiva. Tiene 1 minuto para dar su opinión a favor o en contra. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Se me había quedado la mano levantada, ¿no? Ahorita no tengo ninguna opinión, tal vez después. Gracias. Ya listo, muchas gracias. Entonces seguimos con nuestra siguiente persona que levantó la mano, Gabriela Morales. Tiene el piso por 1 minuto. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya listo. Sí. Primero, que es totalmente a favor de las posturas de Karina, y claro, lo de la autonomía que nos contaba el doctor. Y sobre todo porque hace referencia al derecho que tenemos sobre nuestras cuerpos a decidir, ¿no? Y también tomando en cuenta de que, claro, de que los abortos se dan y se seguirán dando. La diferencia es que actualmente en Ecuador es una situación de privilegio, ¿no? Todas las mujeres abortan, pero las que son criminalizadas son las mujeres en situación de empobrecimiento y en situación de racialidad. Entonces es importante aquí hacer un poco un análisis más profundo, que no sea solo análisis morales religiosos, sino que se tome en cuenta que hay una violación de derechos humanos, porque a no todos nos llega las leyes y nos interpela esto, ¿no? Las mujeres de clase alta, de clase media alta, abortan también, pero en una situación de privilegio, y la gente en estos casos sí se tapa los ojos y no dice nada. Eso nada más. Listo, muchas gracias, Gabriela Morales, por tu opinión. Y finalmente, Karina Barros, por favor, tiene el piso por 1 minuto. Muchas gracias. Solamente algo que quería decir que escuché por ahí fue que o se quiso dar a entender que tendemos las mujeres feministas o todos los que pertenecemos a la lucha feminista instamos a abortar. Me parece que ningún movimiento feminista insta o promueve el aborto a nadie. No es que partimos del aborto como un método anticonceptivo, porque de hecho el pertenecer y estar dentro de movimientos feministas en los cuales se acompañan a mujeres, sabemos lo doloroso que implica para la gestante este proceso. Es decir, creo que ahí hay una situación que se tiende a confundir mucho, y es que nosotros no es que instamos al aborto, sino más bien afrontamos una realidad que se da. Y entonces lo que sí instamos es que en caso de que se llegue a dar este aborto, es que sea legal, libre y gratuito, ¿no? Que es algo totalmente diferente. Solo eso, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Karina Barros. Ahora pasamos a la parte de contrarréplicas, en donde las personas pueden hablar a favor o en contra de lo expresado con anterioridad. Y tendrán 45 segundos para hacerlo. Entonces, de igual forma, las personas que deseen participar, por favor, levanten su mano. En este bloque podrán participar tanto los asistentes como los invitados principales. Ya, el doctor Luis Merlo, Wendy, Egni Macías y Gabriela Morales. Y Oscar Pozo. Listo. Perdón. También Abdul Basit, por favor. Gracias, perdón. Listo. Entonces, aquí tendrán 45 segundos para hablar a favor o en contra de lo mencionado con anterioridad. Entonces, el doctor Luis Merlo, por favor, tiene el piso por 45 segundos.
Muchas gracias. Simplemente para respaldar un poco el argumento de Karina también. La evidencia pues nos indica esto, refleja lo que ella ha comentado. Los países y los estados donde se ha legalizado o decriminalizado el aborto no han tenido un surgimiento, un pico en los abortos electivos, sino más bien se mantiene más o menos igual. La tendencia más bien en estos países es la reducción de la muerte y la morbilidad materna luego de los abortos, porque como habían mencionado, la persona que quiere abortar, pues lo va a hacer clandestina o legalmente. Si es que el sistema de salud no permite la legalidad de esto, no implica que lo va a impedir. Eso es todo. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Por favor, Wendy, tiene el piso por 45 segundos. Ya. Considero que también deberíamos tomar muy en cuenta el hecho de que las violaciones intrafamiliares están rondando casi el 98% y muchas de estas son niñas menores a 14 años que terminan embarazadas y debido a la condición en la que viven no pueden ni siquiera realizarse un aborto clandestino. Entonces, la legalización del aborto dentro del país debería ser tomado muy en cuenta. Hay libros que hablan sobre las condiciones en las que estas niñas viven, cómo son sometidas y muchas cosas más que no se toman en cuenta. Se preocupan mucho por el nacimiento del niño, más no cómo éste va a vivir, niños abandonados y demás situaciones. Entonces, pienso que sí se debería tomar en cuenta y analizar. Gracias. Muchas gracias. Nuestra siguiente persona que levantó la mano es Oscar Pozo. Por favor, tiene el piso por 45 segundos. Muchas gracias. Primero, levantaría una cuestión diciendo, ¿será que en la sociedad se va a solucionar los problemas que ustedes encuentran o mencionan legalizando el aborto? ¿Queda en abierto eso? Ahora, cuando se habla de vida, cuando se habla de persona, ser humano, hay diferentes concepciones, antropológica, biológica, la filosófica, la medicina, y cada persona, cada concepción va a decir algo diferente. Y cada uno va a decir de acuerdo a lo que cree, piensa y su beneficio. Entonces, difícil que uno tenga una concepción y la otra persona quiera aceptarla o adherirse a ese punto de vista. Eso habría que tener en cuenta. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de la defensa, la vida de la mamá y también del bebé, del niño, del feto en este caso. No estamos refiriéndonos solamente a una persona. En el caso de la legalización del aborto, ¿qué pasaría? Con 2 días. Perdón que le interrumpa. Ya pasaron los 45 segundos. En siguientes bloques puede continuar con su argumento. Muchas gracias. Listo. Nuestra siguiente persona es Abdul Basit. Por favor, tiene el piso por 45 segundos. Gracias. Solo quiero comentar que el Islam no promueve el aborto, especialmente en términos de que las madres no sean aptas para ser madre, ¿no? O las mujeres no sean aptas. Como expliqué, las situaciones en que se permite el aborto es en términos de la salud de la madre o alguna enfermedad congénita. Pero nosotros estamos diciendo que no debería ser un crimen para aquellas que realmente necesitan tomar esa decisión del aborto. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. Listo, muchas gracias, Abdul Basit. Y finalmente, Egni Macías, por favor, tienes el piso por 45 segundos. Bueno, solo quería acotar que yo también estoy a favor de que se legalice el aborto. Y en contestación de lo que dijo Oscar Pozo, me parece, se ha visto que, por ejemplo, en comparación, según la OMS, en países donde es ilegal el aborto a los que son legales, es verdad que el número de personas que realizan aborto no disminuye tanto, sí disminuye, pero no tanto, pero en sí lo que se va a reducir son más las complicaciones y las muertes maternas, y por eso se busca como que realizar esto en algunos países. Además que también se debería pensar que una persona que realiza un aborto no es como que queda tan bien, ella también termina teniendo problemas como psicológicos después de haberlo realizado, que es algo que también se debería tratar.
Eso nomás, gracias. Listo, muchas gracias. Y ya, listo. Entonces pasamos a nuestro siguiente bloque. Igual vamos a seguir con esta discusión acerca de las partes éticas y morales, o bueno, las consideraciones éticas y morales, las consideraciones éticas y morales del aborto. Listo. Entonces, pasamos otra vez con nuestra parte de, con nuestra parte de discursos. Tendrán los asistentes, los invitados principales, 1 minuto y medio. Solo los invitados principales, perdón, 1 minuto y medio para dar su opinión o continuar igual con los discursos dados con anterioridad. Entonces, de los invitados principales, los que deseen participar en este bloque, por favor, levanten su mano ahora. El doctor Luis Merlo, Carolina Játiva, Oscar Pozo, Karina Barros, listo, Abdul Basit, listo, listo. Entonces, comenzamos, por favor, con el doctor Luis Merlo. Tiene la palabra por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Me pareció algo extremadamente interesante lo que fue mencionado por el ingeniero Pozo. Con respecto a la diversidad de las visiones y concepciones acerca de lo que es de lo que considera un ser humano y cómo estas van a variar dependiendo del enfoque desde el cual nos acercamos. Ahora la pregunta es, legalmente, ¿se debe escoger un enfoque para permitir o no la legalidad o la decriminalización, en todo caso, de una práctica como esta? Refiriéndome pues a la medicina, nuevamente la charla orientada tal vez un poco a los estudiantes de medicina. Es por esto que es tan importante la autonomía tanto del médico como del paciente, y la consideración de que, al igual que la salud mental y los derechos humanos, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, todo esto ha cambiado, ha estado en constante evolución, y nosotros tenemos que estar siempre considerando, pues, nuevamente la evidencia, efectos negativos, efectos positivos, riesgo para nuestro paciente. ¿Qué va a pasar con esa madre si es que tratamos de llevar un embarazo a término? Y nuevamente, si es que la creencia del médico va en contra, pues, de realizar un procedimiento como el aborto, la interrupción del embarazo, entonces se debe apoyar al médico que no está de acuerdo con ello, permitirle retirarse del cuidado del paciente, pero tampoco hay algo que sea prohibitivo de aquellos que en sociedades que lo permiten, pues lo lleven a cabo. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, Carolina Játiva tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se me escucha? Sí, ya. Sí, bueno, yo quería hablar de justamente que los credos religiosos pueden ser de diversa índole, y quienes se inscriben dentro de tal religión aceptan sus valores y prácticas. Esto no quiere decir que las diferentes políticas públicas de un Estado se deban alinear a las mismas creencias. Más aún cuando existe un problema social, como los abortos clandestinos. Mi posición, yo creo que mi posición no es, y en general de las feministas, no es una imposición, simplemente es la oportunidad que una mujer decida interrumpir un embarazo en condiciones que protejan su vida.
Cualquier religión puede tener una postura frente al aborto y está perfecto, pero no debe existir una imposición de sus credos a una diversidad de actores que quizá no tienen esa misma línea, y menos aún en un Estado que es plurinacional y laico. Finalmente, es importante resaltar que han sido sectores clericales conservadores quienes han sido los que más se han opuesto a la despenalización del aborto, y también han sido estos quienes se oponen a que exista educación sexual laica y científica, también se oponen al uso de anticonceptivos. Hoy me acabo de enterar que el Islam no tiene esa postura. Y bueno, este ha sido un sector que retrasa el conocimiento, y para mí, bueno, esta postura solamente busca el disciplinamiento social del cuerpo de las mujeres y niega problemáticas reales como los abortos clandestinos, entre otros. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, Oscar Pozo tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, dentro de la Iglesia Católica también es necesario conocer que cuando la madre corre riesgo de vida, quien decide es la mamá. Si ella decide hacer el aborto o corre ese riesgo de que la vida del feto viva. Eso hay que tener en cuenta. En el caso de riesgo de la vida de la mamá, es la mamá y no la sociedad, no el médico, nadie más puede tomar una respuesta ante eso. Es un caso muy extremo donde sí ha pasado eso, y ha habido casos donde la mamá ha dicho, sí, yo ya he vivido, doy la oportunidad a mi niño, a mi niña para que pueda vivir. Existen esos casos. Ahora, en una sociedad diversa en la que existimos, lo correcto tal vez sería llegar a un acuerdo, pero es difícil pensar o querer que, sí, mi grupo piensa de esta manera y el otro grupo piensa de otra manera y que todos piensen de la misma forma. Querer eso pienso que lleva a una imposición. La propuesta de la Iglesia Católica siempre ha sido la vida, buscar la vida tanto de la mamá como del niño, del feto, del bebé, y no promover lo contrario, porque también es necesario decir que hay muchas causas para el aborto. No es simplemente que alguien quiera abortar y se acabó. Hay muchas causas por detrás, muchas cosas que antes de eso acontecen. Listo, muchas gracias, Oscar Pozo, por su opinión vertida en este momento. Karina Barros, por favor, tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Yo solamente quería decir que de hecho existen grupos que son católicos y que favorecen el derecho a decidir, y de hecho me sorprende mucho la postura que tiende a tener la Iglesia cuando ellos, teniendo un derecho canónico que es similar en el sentido de que es supuestamente o que obliga a todas las personas, ¿no?, que son católicas, en el canon 1323 contempla como atenuantes el, por ejemplo, no haber cumplido 16 años en el caso de la madre, o el que se ignore que se estaba infringiendo una ley o un precepto, o incluso la misma violencia, ¿no? Entonces, todos estos grupos católicos también promueven este derecho canónico, que de hecho a mí me sorprende que en ciertos puntos la Iglesia acepte uno, como lo dijo actualmente el ingeniero Pozo, pero rechace otros cuando constan dentro del mismo derecho canónico. Entonces, en este sentido yo podría decir que es bastante similar a lo que pasa en el Islam, ¿no? Sino que no sé por qué acá se tiende a ocultarlo o no mostrarlo. Eso, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Karina Barros. Y por favor, Abdul Basit tiene el piso por 1 minuto y medio. Bueno, muchas gracias. Quiero mencionar que el Islam menciona el principio, realmente, de hecho, menciona 6 etapas de la vida en el ámbito moral y espiritual. Es decir, que se menciona 6 etapas para desarrollarse moralmente y espiritualmente, y luego en el Corán lo compara con las 6 etapas de desarrollo de la vida humana en su desarrollo biológico físico. Y en ese primer paso, el Corán menciona como definición de la vida humana es cuando los espermas llegan al útero.
de la mujer. Es decir, que ese primer momento de la concepción, el Islam lo define como la vida humana. Lo que es interesante es que la última etapa, el último paso de desarrollo de este cigoto, luego embrión y feto, es la insuflación del alma. Y el Islam no se precisa un momento o una fecha exacta para la insuflación del alma para este feto, pero lo que sí es un hecho es ahora que es la vida humana, sea con alma o sin alma. Las dos etapas son consideradas como la vida humana y se puede en ese sentido dividirlo en una vida dependiente, donde este ser humano es sostenido por la mamá. Luego viene, después de unos meses, viene la etapa de la vida independiente y eso empieza con la insuflación del alma y luego al final empieza la vida después del nacimiento. Pero lo que es importante es, según el Islam, las dos etapas son consideradas como vida. Gracias. Muchas gracias, Abdul Basit. Y en este momento pasamos a la siguiente parte, que es de réplicas, en donde los asistentes podrán participar en esta parte. Por favor, las personas que deseen participar, levanten su mano ahora. Listo. Carolina Játiva, Egni Macías, Joyce Armijos, Luis Arteaga y Solange Muñoz. Listo. Por favor, Carolina Játiva tiene el piso por 1 minuto. Muchas gracias. Sí, bueno, un punto del que yo quería mencionar súper rápido es que no sé si siempre la Iglesia ha estado a favor de la vida como tal, ¿no? Podemos ver que en el siglo XV y XVI se daba la caza de brujas a mujeres, también se dio todo lo que es la Inquisición, y también, ¿no?, preguntarnos dónde estaba la Iglesia como tal, con la dictadura de Videla, cuando se torturaba a mujeres embarazadas y muchas veces se las obligaba a parir y se entregaba a sus hijos a otras personas, ¿no? Muchas veces ellos conocían de esto y aún así lo realizaban, ¿no? Entonces, también hay que entender que la Iglesia siempre ha estado de la mano del poder, de quienes tienen poder, y han sometido también de forma muy fuerte a otra gran sección de la humanidad. Así que creo que es cuestionable decir que siempre han estado a favor de la vida, ¿no? ¿De qué vida? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Creo que es importante también cuestionarse eso. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, Egni Macías, tienes el piso por 1 minuto. O sea, solo quería acotar que como estudiante, como joven, sí he convivido con personas que han realizado este tipo de el aborto como tal, y me he dado cuenta que la sociedad, debido a toda la tendencia religiosa que tiene cada población, por decirlo así, porque muchas personas somos de diferentes, a veces, religiones, he visto que tienden a señalar, a juzgar lo que hacen estas personas. Y es importante aportar que yo, como fuente cercana, me he dado cuenta que no es algo fácil para todas las personas enfrentar esto. Esto de aquí en serio termina siendo como un trastorno psicológico al final que pasa a la mujer, porque no es fácil realizarse un aborto, peor si se lo hace sola. Entonces solo eso quería acotar. Listo, muchas gracias, Egni Macías. Por favor, Joyce Armijos, tienes el piso por 1 minuto. Ya. Bueno, yo quería decir que concuerdo muchísimo con el hecho de que en un Estado laico no deberían imponerse creencias religiosas, como
si en esas creencias radicara la única verdad. Lo que se debería respaldar es la libertad de decisión de todos porque ese es un derecho básico. Y además es muy importante tomar en cuenta la realidad de nuestro país, y bueno, no nuestro país, de todo el mundo, y lo mucho que la criminalización, perdón, del aborto afecta a las mujeres. Además, bueno, volviendo a recalcar, es muy importante considerar que todos tenemos derecho de decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo, y no se debería intervenir e intentar impedirlo porque se está vulnerando un derecho básico. Y ya eso es todo. Listo, muchas gracias, Joyce Armijos. Por favor, Luis Arteaga, tienes el piso por 1 minuto. Luis. Bueno, listo. Entonces, bueno, mientras tanto... Ya se puede ahorita. Es que estaba pasando ya, un listo. camión y se escucha feo. Listo, Es que listo, sobre el tema de la personalidad, hay que recordar de que nuestro Código Civil, artículo 60, reconoce como persona, existencia legal de la persona al momento del nacimiento. Además, es curioso cómo la Iglesia ha modificado algo así de sus preferencias o de sus aceptaciones, donde es la vida, donde anteriormente se reconocía como que tiene vida, un gestado, o que es vida realmente al día 30 o 40. Pero sobre la personalidad, es algo muy importante si es que le vamos a dar personalidad a un embrión que en sí es un conjunto de células que, si bien tiene ADN humano, tiene potencialidad de convertirse en un ser humano, realmente hay que darle personalidad en acto. Solo eso. Listo, muchas gracias, Luis Arteaga. Por favor, Solange Muñoz, tienes el piso por 1 minuto. Bueno, en cuanto a justo lo que acaba de mencionar el compañero anterior, es verdad, o sea, el embrión no tiene diferencia de células con un hepatocito, como mencionó el doctor Luis Mero. Entonces, es bastante complicado ver, y también la posición mucho sobre la iglesia, como acaban de mencionar, de qué vida están defendiendo. Si a la final, si nos remontamos también a varios hechos, de que la gran mayoría de laicos, no sé, han escondido varios abortos clandestinos. Incluso creo que, si no estoy mal, aquí en una de las iglesias de Quito hay un piso completo, repleto de abortos clandestinos realizados por monjas. Entonces, no sé a qué viene esto de defender la vida o cuál vida defienden, si cuando no se sabe en realidad cuál es la posición de la gestante. Eso. Listo, muchas gracias, Solange Muñoz. Y finalmente, Oscar Pozo tiene el piso por 1 minuto. Me gustaría saber en qué monasterio, claustro, convento dice la persona que expresó anteriormente, para yo hablar con el obispo, porque esto es un asunto serio, es una denuncia que están haciendo, ¿no? ¿En qué monasterio exactamente? Con dirección, nombre, y que yo me dirijo al obispo y podría hablar sobre eso que están denunciando públicamente. Ahora, ya hablamos sobre cuándo inicia la vida, les he explicado todo eso, pero lo que estoy mirando ahorita es un apedreamiento a la iglesia, que la iglesia. Hay cosas que sí es necesario conocerlas. Si no las conocemos a fondo, dar una opinión de algo que no conocemos es bastante delicado. Ver solo lo negativo de la iglesia en la historia no me parece bueno. Aquí en el país, ¿qué cosas buenas ha hecho la iglesia? ¿A quién educa? ¿A qué jóvenes educa la iglesia? ¿Cuál es el mejor o los mejores los colegios que tiene Quito, las mejores universidades? Eso no vemos. ¿Por qué vemos lo negativo? ¿Acaso ustedes son perfectos? ¿Ustedes son imperfectos? ¿Perfectos que son? O sea, me parece algo injusto que hagamos ese tipo de juzgamiento. Veamos lo bueno, estamos hablando de la vida, y la Iglesia Católica sí, defiende la vida a partir de la concepción. Listo, muchas gracias. Gracias, Oscar Pozo. Y les invitamos a todos los participantes de que por favor se apeguen a la temática que estamos siguiendo, que en este caso es el aborto.
Listo, entonces pasamos a nuestra tercera parte de este bloque, que es las contrarréplicas. Las personas que deseen, ya sean los invitados principales o ya sean los asistentes al debate, dar una contrarréplica, por favor levanten su mano ahora. Listo. Entonces, el doctor Luis Merlo, Carolina Játiva, Luis Arteaga, Egni Macías y Oscar Pozo. Listo. El doctor Luis Merlo, por favor, tiene el piso por... perdón, sí, Abdul Basit también. Sí, muchas gracias. Doctor Luis Merlo tiene el piso por 45 segundos. Muchas gracias. Simplemente quería hacer una pequeña aclaración. No creo que sea justo realmente decir que el hepatocito y el embrión son lo mismo o dan lo mismo. Son evidentemente tejidos que están o son productos diferentes, pero es importante entender que contienen el mismo genoma. Entonces, utilizar el ADN para clasificar a un ser humano de un tejido humano, eso es un poco reduccionista porque vemos que realmente no corresponde al caso. Y quisiera desarrollar un poquito más del concepto científico de la vida. Y porque es difícil hablar de la vida humana, pues en el siguiente segmento que tendré un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, Carolina Játiva tiene el piso por 45 segundos. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, no simplemente decir que es real, que todo el mundo tiene acciones positivas y negativas en esta vida, unos más que otros tienden a ser mejores y peores, ¿no? Ciertas acciones, pero creo que lo importante destacar es cuestionarse justamente, ¿no? Las cosas negativas y no enmascararse o esconderse siempre en las cosas positivas que hacen y negando las cosas negativas, ¿no? Si bien es cierto, hay iglesias que dan mucho apoyo, también hay universidades como la Católica, donde estudié justamente, y justamente de ahí han salido un montón de compañeras feministas que pueden criticar estas posturas que la misma iglesia de la universidad a la que pertenecen fundó, así que es perfecto esto. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, Luis Arteaga, tienes el piso por 45 segundos. Bien, lo anterior dicho no es un ataque tanto a la iglesia, sino que solo quería poner un contexto de lo que ocurre. Tampoco es que diga de que la iglesia en general, como el Papa, diga de que el aborto esté bien o que hay vida al día 40, sino que hay grupos, por ejemplo, de las católicas, por el derecho a decidir, que reconocen distinto qué es vida o la vida a prioridad. Pero discúlpenme en ese dato histórico que no recuerdo muy bien, pero en la historia del desarrollo de la iglesia hay ciertos grupos, ciertas concepciones de cuándo inicia la vida, pero de la Edad Media o de ese lugar, sino que yo me refiero a que la interpretación de lo que es vida ha sido modificada y acentuada a partir de distintas épocas de la historia. Listo, muchas gracias, Luis Arteaga. Por favor, Egni Macías, tienes el piso por 45 segundos. Bueno, sí, la verdad es un poco raro ver como, no raro, sino un poco contradictorio lo que está pasando con la iglesia, que todo el mundo lo está como pareciera, ¿no? Pero es que sí es un poco, llama mucho la atención. Por ejemplo, si se busca en internet información sobre esto, algo que a mí me llama la atención es que si vemos el porcentaje de abortos según los continentes,
el más alto es Latinoamérica, y no sé si tenga que ver por el tipo de religión, porque se supone que en Latinoamérica es donde es el continente más cristiano y católico de todos. Entonces no sé si también esa tendencia tenga que estar por ahí. Listo, muchas gracias, Egni Macías. Y por favor, Oscar Pozo, tiene el piso por 45 segundos. Gracias. Hay que tener en cuenta que la sociedad es diversa. Entonces hay filosofías y credos diferentes. Mismo dentro de la religión católica hay posturas más radicales y en otras menos radicales. Y hay otro tipo de iglesias, no solo católicas, hay otras iglesias que siguen a Cristo, no son católicas. Hay diferentes credos religiosos y eso está conformado por la sociedad. Asimismo, como hay grupos minoritarios, grupos grandes, que no son cristianos ni pertenecen a una religión, que también tienen su forma de ver, de influir en la sociedad, pero yo creo que se debería ver todo el contexto y no enmarcar a un solo grupo en una sola filosofía para defender o estar pues, mostrando mi punto de vista. Listo, muchas gracias, Oscar Pozo. Y aquí se acaba este bloque. En este momento pasamos a tratar otro tema, que en cambio, obviamente tiene que ver con el aborto. En este caso vamos a hablar sobre la familia y el aborto. Si es que tiene alguna implicación el aborto con la familia. Entonces, seguimos con la misma metodología. Comenzamos con la parte de discursos. Por favor, los invitados principales que deseen participar en esta parte de discursos, por favor, levanten su mano. Ahora. Listo, entonces, Oscar Pozo, el doctor Luis Merlo, Carolina Játiva y Abdul Basit. Listo, entonces, doctor Luis Merlo tiene la palabra por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Gracias. A ver, cuando hablamos del aborto y la familia, tenemos que entender cuál es el objeto de la decriminalización del aborto. Y, perdón, ¿no está corriendo el tiempo? Puede ser. Ya, gracias. ¿Cuál es el objetivo de la decriminalización? Y nuevamente no es fomentar a que todas las personas que deseen hacerlo, pues lo hagan, sino entender que permitiría que las personas que se sometan a un aborto electivo, por ejemplo, reciban el apoyo tanto del Estado como de la sociedad sin un juicio de valor. Ahora, desde la psicología, desde la psiquiatría particularmente, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de adaptación, que son 3 trastornos provocados por la exposición al estrés y situaciones traumatizantes, psicológicamente muy difíciles para la persona, tienen como factor protector el apoyo social, el apoyo de las redes, el apoyo, las fuertes redes sistémicas, familiares, de amistades, del Estado en muchas ocasiones. Pacientes que se sienten solos, que se sienten aislados, tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos por eventos traumáticos. Entonces, si es que cogemos a una paciente que de por sí ya está sometida a un trauma importante y además se somete a un aborto clandestino y además es juzgada por la sociedad y por la familia, entonces nosotros desde el sistema médico, desde el sistema de salud pública, de alguna forma estamos
promoviendo o provocando la situación, el contexto perfecto para aumentar estos trastornos y empeorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, Carolina Játiva tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Bueno, es importante comenzar mencionando que no existe la familia, ¿no? En un sentido universalista, sino que existen muchos tipos de familias conformados por una diversidad de actores, no solo en el sentido de que 2 hombres o mujeres puedan conformar un hogar, sino, como había mencionado un panelista, con personas, puede ser las abuelas, los hermanos, una persona sola, su mascota, etc. Y es sumamente resaltar que en el contexto de Ecuador, como mencionaron antes, se han vivido y viven procesos migratorios donde muchas veces son adolescentes o niños quienes conforman solos el hogar. En ese sentido, no se puede pensar que un tema como la interrupción voluntaria del embarazo, que es una problemática de salud pública, así como también la de educación sexual, debe corresponder al ámbito familiar, porque es necesario pensar por fuera del privilegio. No todas las familias en nuestro país, en nuestra realidad, tienen cabezas del hogar, como se les dice, y es necesario que el Estado se encargue de velar por los derechos de todos y todas, y más aún de quienes están en mayor vulnerabilidad. Las familias pueden tener una diversidad de visiones y está bien, está admitido aquello, pero el otro siempre es diferente y no todas las realidades son las mismas, por lo cual es necesario que se protejan los derechos de quienes son más vulnerables a embarazos adolescentes, a muertes en abortos clandestinos, violaciones, etc. Repito yo, el derecho a la educación sexual, anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a tener relaciones sexuales, a usar anticonceptivos o a abortar. En cambio, privar de este conocimiento a gente en estado de vulnerabilidad sí le priva el derecho a decidir como tal. Gracias. Muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, Oscar Pozo tiene el piso por 1 minuto y medio. Gracias. Cuando hablamos de la familia, es algo muy importante dentro de la sociedad, dentro de la Iglesia Católica, forma una parte importantísima, y por eso nosotros, antes de hablar de otros temas, sobre todo a los adolescentes, se les educa en la prevención o lo que se llama educación para el amor. Esto es importantísimo. Antes que la persona, antes que los chicos tengan una pareja, si son educados, formados sobre el amor, es un efecto que va a causar positivo dentro de la sociedad. Se va a evitar muchos embarazos no deseados, se va a evitar muchos abortos, se va a evitar, peor de los casos, cuando hay parejas que se casan porque alguien se quedó embarazada, se va más bien prevenir. Entonces nosotros, la propuesta y lo que realizamos también dentro de una parroquia donde yo he podido desenvolverme como teólogo, hemos propuesto y hemos realizado eso. Prevenir más bien, educando para el amor a los jóvenes. Listo. Muchas gracias, Oscar Pozo. Y finalmente, Abdul Basit, por favor, tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. El Islam como principio fundamental explica que cada derecho lleva una responsabilidad, ¿no? Islam otorga derechos a la mujer como al hombre y explica también que cada derecho realmente es una responsabilidad y cada derecho requiere un compromiso. Ese es el principio universal del Islam para resolver los problemas en una sociedad, por mantener la convivencia, la coexistencia. Y en ese caso el Islam ahora, cuando hablamos de del aborto y relaciones sexuales, y explica que ciertamente es una necesidad, pero el Islam dice que el Islam categóricamente prohíbe las relaciones sexuales afuera del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de tener hijos y el tema del aborto, el Islam dice que las parejas se casan
Y una de las razones de casarse y el matrimonio en el Islam es crear una familia. Y cuando la pareja sabe su derecho, su responsabilidad, no viene el problema de hay que abortarlo, el bebé no deseado o no. Gracias. Listo, muchas gracias, Abdul Basit. Pasamos a la siguiente parte de este bloque, que es la parte de réplicas. Entonces, las personas que deseen participar en esta parte de réplicas, por favor, levanten su mano ahora. Listo, entonces, Gabriela Morales, Luis Arteaga, Nicole Ronquillo, Marlon Ceballos, Carolina Játiva y Joyce Armijos. Entonces, por favor, Gabriela Morales, tienes el piso por 1 minuto. Gracias, sí. Respecto a lo de educar con amor, que fue mencionado hace un momento, quería hacer mención de que, claro, de que educar con amor fue algo que se tomó en cuenta en el plan familia, que se llevaba a práctica desde el año 2014 hasta el 2017, ¿no? El plan familia promovía esta educación con amor. Sin embargo, ¿qué pasó? Los índices de embarazo en adolescentes se incrementaron en cifras súper grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque volvimos al mismo discurso de educar no desde el amor, sino desde creencias religiosas. Entonces, es lo que también se tiene que tomar en cuenta, que necesitamos una educación sexual en bases científicas, no religiosas, porque este educar con amor que se maneja en discursos católicos y de familia no funciona. Eso nada. Listo, muchas gracias. Luis Arteaga, tienes el piso por 1 minuto. Ok. Sobre la familia tradicional o la concepción de lo que tenemos familia sobre el aborto, hay muchas posturas que dicen de que el aborto puede destruir la familia porque en sí el objetivo de la familia es traer más seres humanos para formar lo que tradicionalmente se le conoce como familia, pero este concepto ha ido evolucionando como somos una especie que evoluciona. Si bien hemos pasado a través de tribus, donde todos se cuidaban entre todos, por comunidades de familias, donde había un conglomerado de familias que si moría una madre o padre y los hijos quedaban allí, las familias que en sí no eran muy o pertenecían a la familia en sí, podrían hacerse cargo de ellos. Pero actualmente vivimos en un mundo o una sociedad más individualista, donde cada persona quiere desarrollarse por sí misma, individualmente, cada una, y no llegar a formar una familia. Porque ya no estamos en un planeta, un mundo, una sociedad que busca desarrollar más las especies, sino en números, sino desarrollarlo más tecnológicamente. Solo eso. Listo, muchas gracias, Luis Arteaga. Por favor, Nicole Ronquillo, tienes el piso por 1 minuto. Bueno, sí, yo creo que en cuanto a la educación sexual, a veces deberíamos un poco desmitificar todo esto desde el núcleo familiar, no tenerlo como un tabú, sino que más bien los adolescentes tengan adultos de confianza con los que puedan consultar sobre este tipo de temas, y principalmente podría ser la familia, también tener en cuenta el hecho de que no todos tenemos un núcleo familiar como una base, o sea, como ideal, y que muchos viven en un entorno de violencia. Entonces, muchas veces las violaciones a las niñas se dan en la misma familia, y creo que esto también no podríamos obligarles a que sigan en este entorno de violencia. Sería como un poco condenarlos. Listo, muchas gracias, Nicole Ronquillo. Marlon Ceballos, tienes el piso por 1 minuto. Ok, buenos días con todos. Bueno, personalmente yo estoy viendo que estamos enfocando este tema del aborto mucho con respecto a la iglesia, pero si ya vamos un poco más allá y vemos temas científicos
Yo estaba consultando un poco y veo que a los 14 días de la concepción ya se inicia el desarrollo del sistema nervioso. A cabo de los 21 días el corazón comienza a latir y a bombear sangre. Entonces, estamos viendo que justamente ya desde los 14 días ya tenemos un desarrollo del sistema nervioso. Desde la semana quinta ya se estima que el bebé ya siente el gusto, el tacto y el dolor. A las 6 semanas la cabeza ya tiene su forma casi definitiva. El cerebro ya está muy desarrollado y comienza a formar manos y pies. Entonces, a lo que voy con esto es, no creo que sea muy subjetivo este tema de qué momento comienza la vida. No sé si por ahí hay un doctor que justamente pueda profundizar sobre este aspecto, porque veo que lo están enfocando bastante subjetivo, cuando está claro que no comienza la vida desde que el bebé nace, desde que el bebé sale del vientre materno. O si no, podríamos enfocarlo también como cuando un astronauta sale de la nave. No es que el astronauta necesita, es parte de la nave, sino que necesita la nave para vivir, pero son diferentes. O sea, no creo que podamos decir que la nave puede Perdón que te interrumpa, sobrevivir. perdón que te interrumpa, ya se acabó tu minuto. Muchas gracias Ok. por tu opinión. Ok. Listo. Carolina Játiva, por favor, tiene el piso por 1 minuto. Muchas gracias. Sí, bueno, cosas puntuales, ¿no? En primer lugar, que hay que bajar todo lo que es la educación sexual y la interrupción voluntaria del embarazo a la realidad. Vivimos en una sociedad que está globalizada, con acceso a nuevas tecnologías, donde los niños pueden acceder a contenido que tienen ideas sexuales, ¿no? Contenido así, sí, no hablemos con palabras que no son. Entonces, todas estas ideas sumamente idealistas de educar con amor y todas estas vainas, puede ser que muy utópicas, pueden sonar muy bonitas, pero como lo mencionó alguien más, con el plan familia que se maneja de esta forma, nos ha dado como resultado que realmente no funciona y trae todo lo contrario, ¿no? La abstinencia nunca va a ser un método anticonceptivo que funcione de verdad y más bien hace que se pronuncien más estas problemáticas sociales. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Y finalmente, Joyce Armijos, tienes el piso por 1 minuto. Ya, bueno, según lo que escuché, se habló mucho de la prevención y responsabilidad referente al embarazo. Sin embargo, ¿en qué parte se consideran las violaciones? Porque una víctima de violación carga consigo impactos a nivel psicológico, tienen secuelas emocionales, entonces negarle a una víctima de violación la oportunidad de decidir si continuar o no con un embarazo es una medida cruel. Y existen niñas que son madres, las niñas no deberían ser madres y obligarlas a hacerlo es bastante inaceptable. Entonces son todos estos casos que se escapan de las manos con el tema de la prevención y la responsabilidad que se les atribuye a las personas que están. Y eso es todo. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de contrarréplicas. Van a tener 45 segundos de igual forma. Las personas que deseen participar en esta parte del bloque, por favor levanten su mano ahora. Listo. Entonces, por favor, Oscar Pozo tiene el piso por 45 segundos. Gracias. Como dos de los participantes mencionaron la misma expresión, yo quiero hacer una aclaración. Yo me refería a educación para el amor, no dije educación con amor. Eso, por favor, que quede claro, porque como mencionaron dos personas lo mismo, pienso que no se comprendió o no sé qué es lo que pasó. Pero cuando yo mencionaba educación para el amor, es diferente a lo que todos ustedes ya expresaron ahí diciendo educación con amor. Educación con amor todos queremos, todos deseamos. Cuando hemos estudiado, estamos estudiando, pues eso esperamos. Ahora, educación para el amor es diferente.
es preparar para que la persona tenga una pareja, no diciéndoles tengan una pareja, sino educarlos para que las cosas se den de forma correcta, para evitar problemas posteriores, problemas de embarazos, problemas de personas que no quieren tener bebés, pero tienen bebés, porque somos seres humanos, no somos máquinas, no somos donde te aplastan un botón y te dicen no tengas relaciones y se acabó. Entonces, es una preparación psicológica, una preparación espiritual que permite que la persona después vea de una forma diferente la vida. Listo, muchas gracias, Oscar Pozo. Y finalmente el doctor Luis Merlo, por favor, tiene el piso por 45 segundos. Quería referirme a la pregunta de la vida, que va a ser un poco difícil en 45 segundos, pero científicamente la vida está definida como una célula o digamos, el organismo es aquel que puede mantener un medio interno, producir energía, usualmente a través de ATP, y poder reproducirse dentro de, digamos, tener la maquinaria para poder reproducirse. La pregunta no es en qué momento comienza la vida. Evidentemente, el espermatozoide y el óvulo ya están vivos. La pregunta, y esto sí cae necesariamente en la filosofía, es en qué momento consideramos que la vida es humana o tiene humanidad, a diferencia de la vida como tejido o células independientes. Esa es la cuestión. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor Merlo. Perdón. Y vamos a comenzar nuestro último bloque de este debate. Así que, bueno, las personas que deseen participar, por favor, les pido que se animen a hacerlo. Entonces, de igual forma, con la misma metodología, vamos a comenzar primero con la parte de discursos, en donde podrán participar los invitados principales. Por favor, en este momento, los invitados principales que deseen participar, levanten su mano ahora. Listo. Entonces, el doctor Luis Merlo, Carolina Játiva, Oscar Pozo, Karina Barros y Abdul Basit. Entonces, por favor, doctor Luis Merlo, tiene la palabra por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Simplemente quisiera, digamos, terminar un poco con la acotación de que, como podemos ver, hay muchas visiones filosóficas distintas. Y si algo debe quedar claro de este debate es que no hay una postura científica u objetiva con respecto a qué es un humano o en qué momento comienza o adquiere derechos el producto de una gesta, en qué momento se humaniza de alguna forma. No lo podemos saber, la ciencia no lo puede y no lo debe definir, la tecnología no lo puede definir, porque el concepto de persona, incluso la palabra persona, viene de un concepto filosófico griego que se refiere al actor. Persona es la máscara que se ponía el actor, sí, el momento de interpretar un personaje. Entonces, es extremadamente difícil llegar a digamos, a un acuerdo. Sin embargo, tenemos que entender que cuando no podemos llegar a un acuerdo, entonces tenemos que tratar de quitar el ámbito de la subjetividad del tema y respetar la autonomía, respetar las creencias, pero para poder respetar las creencias tenemos que formar leyes y nosotros actuar, ¿sí? Sin teñir o sin sesgar nuestra postura legal, estatal y pública a una sola creencia. Entonces, el momento en el que estamos siendo excesivamente quizás restrictivos hacia un lado, vamos a estar, o queremos respetar la filosofía solo de un lado, vamos a estar
violando las filosofías de todos los otros. Entonces, simplemente eso. La autonomía es fundamental en la práctica médica y de salud pública. Muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, Carolina Játiva tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Bueno, a ver, en Ecuador la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra criminalizada y penada. A pesar de esto, en Ecuador se aborta y se continuará abortando. Según la investigadora María José Ceballos, y con datos del año 2006, en Ecuador abortan clandestinamente un aproximado de 206 mujeres al día, recalcando que las situaciones de riesgo a las cuales se exponen son sumamente elevadas. A la par, según el Plan Andino de Prevención del Embarazo Adolescente, en Ecuador 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o se van a embarazar por primera vez. Existen muchos datos relevantes que dar, pero concluyo con que Ecuador ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes en la región andina y el segundo después de Venezuela en América Latina. Hasta el 2012, según datos del INEC, nos dejan ver que los abortos clandestinos causan el 18,1% de muertes maternas, siendo la segunda causa de muerte materna en el país. Resaltando que estos datos son los registrados, ¿no? Porque existen miles de mujeres que no pudieron acudir a centros de salud por miedo a ir presas y que quizá murieron en sus casas desangradas. Finalmente, aproximadamente se realizan 95,000 interrupciones voluntarias del embarazo al año en Ecuador. Quiero terminar diciendo que, criminalizado o no, en Ecuador se aborta y en vez de negar esta realidad, colectivos y fundaciones feministas estamos y estaremos para brindar ayuda sin juzgar a nadie. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Por favor, Óscar Pozo tiene el piso por 1 minuto y medio. Gracias. Ante las manifestaciones, las insistencias de grupos dentro de la sociedad a favor de la muerte o pro aborto, la posición de la Iglesia que sigue el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, que pasó haciendo el bien y cuyas preferencias fueron los que no tenían voz, los olvidados de la sociedad, y ante una cultura de muerte resuena esta interpretación: te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición, escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Y ante un hombre que se encontraba enfermo de 38 años, se aproximó y le pregunta: ¿quieres quedar curado? Sí, Señor. No tengo nadie para ayudarme. No hay un padre, no hay una madre. Entonces le dijo: no te sientas solo, pues yo estoy aquí para ayudarte. Levántate, toma tu camilla y camina. Si no se tiene a nadie para defenderte, ¿cuál sería la diferencia entre 38 años o simplemente unos días de vida? La solución es legalizar la muerte de aquellos que no tienen voz, porque un feto es alguien que no tiene voz dentro de la sociedad. La mamá, la sociedad tiene voz, y los que no tienen voz, ¿quién los defiende? La Iglesia los defiende, diciendo: estamos a favor de la vida, de esa vida que no tiene voz. Y aquellos que tienen voz pueden expresarse, pero los que no dicen una palabra, ¿quién los defiende? Gracias. Muchas gracias, Óscar Pozo, por su intervención. Por favor, Abdul Basit tiene el piso por 1 minuto y medio. Muchas gracias. Cuando hablamos de la decisión del aborto, realmente no es una decisión tomada por capricho, por las madres, ¿no? Por las mujeres. Las mujeres que deciden hacer el aborto pasan por un momento emocionalmente muy difícil y es una decisión difícil tomar, ¿no? Y por lo tanto, hacer la práctica común sería tan perjudicial para la sociedad. Y la religión del Islam tiene todo esto en cuenta y por lo tanto, desde una perspectiva religiosa, Dios no lo hace abiertamente permisible. Tampoco debemos aspirar a eso. Y en cambio, debemos educar a las personas sobre sus derechos, sobre sus deberes y sobre el uso de anticonceptivos a una cierta edad madura y entender el valor y la santidad de la vida humana. Y en estos casos, en estos escenarios de
de ser abusados. El Islam también apoya el aborto 100% antes del 120 días del embarazo. Gracias. Listo, muchas gracias, Abdul Basit. Y finalmente, por favor, Karina Barros tiene el piso por 1 minuto y medio. Ya, bueno, muchas gracias. Lo que yo quisiera terminar diciendo es que al final Ecuador espera que después de 80 años podamos en algún momento tener la legalización del aborto, porque estoy seguro de que será ley. Me parece importante, he visto que existen algunos estudiantes de medicina y creo que voy a dirigirme también hacia ellas y a ellos y que sería importante que tengan una participación clara aquí, porque muchos de ellos han presenciado que los testimonios que han sido obtenidos de mujeres que se han practicado abortos han sido mediante torturas, como por ejemplo el caso 17282 del 2017 dentro de la Judicatura 02055 de María a quienes se le mantuvieron por los médicos más de 7 horas sin atención médica adecuada hasta que la fiscalía autorice su intervención. Y en ese tiempo ella fue entrevistada por 3 cuerpos policiales. Creo que por sobre todo, las personas somos personas y no debemos ser juzgadas por ninguna situación. Debemos ir más hacia los derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, el derecho a la vida, que creo que eso es la parte fundamental de toda sociedad. Al final, los grupos antiderechos no son sino eso, antiderechos. Y quisiera terminar con una consigna feminista que para mí son cápsulas de sabiduría, que dice, asesinos son ustedes porque en abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Karina Barros. Pasamos a la siguiente parte de este bloque, que es la parte de réplicas. Por favor, las personas que deseen participar en este bloque, por favor, levanten su mano ahora. Listo, por favor, Marlon Ceballos y Luis Arteaga. Joyce Armijos. Listo. Marlon Ceballos, tienes el piso por 1 minuto. Ok, bueno, continuando con lo que estaba comentándoles, creo que estamos yendo bastante hacia el efecto y no hacia la causa de lo que está produciendo estos abortos clandestinos. Me sorprende bastante porque ¿qué va a suceder si las mujeres siguen abortando en este caso? Ok, digamos que se legaliza y se aprueba. Va a seguir existiendo violencia intrafamiliar, las mujeres van a seguir sufriendo violaciones, van a seguir siendo maltratadas, o sea, si es que ese es el punto. En cambio, yo creo que deberíamos ir bastante más hacia la causa, ver qué está sucediendo en esos lugares, ver los efectos sociales que están produciendo este tipo que están sucediendo para que se originen los abortos. Y si es que vamos por la solución fácil, ok, vamos, abortemos y luego las mujeres van a seguir abortando, las mujeres van a seguir sufriendo. Entonces, para mí es una solución rápida que la verdad no estaría sobre la mesa. Y con respecto a lo que dijo el doctor, creo que desde el punto de vista científico, sí está demostrado que la vida inicia desde la concepción. Si vamos ya hacia el punto de vista filosófico, ya tenemos más de 10 teorías de la filosofía y creo que es algo para otro espacio, pero desde el punto de vista científico, la vida inicia desde la concepción. Listo, muchas gracias, Marlon Ceballos. Luis Arteaga, tienes el piso por 1 minuto.
Bien, yo me considero pro-choice. Yo sí pienso de que cada uno podría tener su idea de si practicarse un aborto o no, en el caso de las mujeres, obviamente. Pero imponer ideologías o imponer una filosofía que a uno no le parece muy bien, está mal, prácticamente. Pero sí, siempre el derecho a respetar. Más que derecho, es una obligación respetar, porque vivimos una sociedad que es intolerante, y más que tolerante debe ser respetuoso. Sobre lo que dijo Marlon, discúlpeme si me meto ahí, pero para asegurar de que la vida comience de la concepción, primero habría que asegurar de que el óvulo y el espermatozoide están muertos, o que no tienen vida. Solo eso. Listo, muchas gracias, Luis Arteaga. Joyce Armijos, tienes el piso por 1 minuto. 1 minuto. Ya. Bueno, yo quería hablar sobre la importancia de respetar las creencias de otros, pues somos humanos y nos caracterizamos por ser diferentes. Pero, ¿cómo unimos estas diferencias? Esto es a través del respeto, como ya mencioné, de las creencias de los demás, por el simple hecho de que contamos con el derecho a tener libertad de criterio. Y el respetar las creencias de los demás no significa que se esté de acuerdo, pero el respetar el criterio de los demás indica el apreciar la existencia de otras formas de vida y el respaldar los derechos humanos como tal. Y por último, quiero mencionar una de las bienaventuranzas que dice que bienaventurados los perseguidos en nombre de la justicia, porque de ellos serán el reino de los cielos. Y eso es todo. Listo, muchas gracias, Joyce. Y finalmente, Milena Neira, por favor, tienes el piso por 1 minuto. Ya, buenos días a todos los presentes. Quería referirme a lo que mencionó uno de ustedes, que es la solución rápida o la solución fácil. Para, para todas las personas que no enfrentan digamos, la posibilidad de un aborto como son los hombres, siempre va a ser fácil hablar desde sus privilegios, porque nunca van a estar en esa posición de decidir o no abortar. Entonces, es muy fácil decir, ya, la solución rápida y la solución más fácil es el aborto. Pero no, para una mujer, un aborto no es algo que se puede hacer todos los días, como alguien mencionó que era un método anticonceptivo. Un aborto es algo que afecta físicamente, psicológicamente. Para una mujer no es algo fácil. Y además de eso, por ejemplo, tengamos en cuenta que un hombre, una solución que sí es fácil es desaparecerse y pagar la pensión mínima, que son $105 si no estoy mal. Y con eso ya cuando me arrepiento, vuelvo a los 5 años, a los 6 años, así ahí sí hacerme cargo. Para una mujer, el cuerpo de una mujer se trastorna por un embarazo y encima más que sea producto de una violación. Es algo muy fuerte. No es una solución fácil, pero para una mujer es la solución más, digámoslo así, de entre la menos peor, podría decirse. Porque imagínense lo que es para una persona que encima te violaron y tengas que tener un hijo de esa violación que te recuerde el trauma que viviste, no es algo fácil. Y también para una mujer que no se sienta preparada, también es un trauma, porque es algo que en tu cuerpo se transforma. No sé cómo explicarles a ustedes como que son hombres esa perspectiva, porque nunca la van a entender, porque no la van a vivir. Perdón que te interrumpa, Milena, muchas gracias por tu intervención. Y finalmente pasamos a la parte de contrarréplicas. Las personas que deseen participar en esta parte, por favor, levanten su mano ahora. Recuerden que en esta parte pueden hablar a favor o en contra de lo mencionado con anterioridad. Listo. Entonces el doctor Luis Merlo, Luis Arteaga, Karina Barros, Carolina Játiva y Oscar Pozo. Si es que alguien más quiere, este es su momento. No, listo, está bien. Entonces, por favor, doctor Luis Merlo,
tiene el piso por 45 segundos. Solo quisiera hacer dos aclaraciones o intervenciones rápidas. Primero, hay muchos organismos que se considera que están vivos que nunca son concebidos. Eso nos plantea la dificultad. Bacterias, por ejemplo, u organismos que se reproducen por partenogénesis, incluso vertebrados, como ciertas especies de reptiles, nunca son concebidas, sin embargo, naturalmente son clasificadas como vivas. Entonces, la concepción evidentemente no es un criterio para definir si algo está vivo o no. Y en segundo lugar, como todas las intervenciones, igualmente con las adicciones de drogas pasa lo mismo. El aborto no es un método de prevención de la violencia intrafamiliar o la violencia sexual, sino una prevención de complicaciones luego de que haya sucedido esto. Entonces son dos cosas diferentes. Hay que tomar eso en cuenta. Listo, muchas gracias, doctor Merlo. Por favor, Luis Arteaga, tienes el piso por 45 segundos. Bien, continuando sobre el tema de que por qué no aplicamos o ponemos leyes para que haya denuncias para casos de violación, o por qué no incentivamos más los métodos de anticoncepción. Eso sí se está haciendo, y hay leyes que buscan reducir la violencia familiar, la violencia de género, pero el problema es cuando se practican, y muchas veces estas no son suficientes. También sobre métodos anticonceptivos, también se busca incentivar el uso de estos. Claro, pero sobre el caso del aborto no es algo anticonceptivo, no es un ideal, no es como que sea bonito, sea gratuito o fácil de hacer. Eso jamás será gratuito o fácil de hacer para una mujer. Es una decisión muy difícil. Así que tampoco se está incentivando, sino que se quiere es que sea legal para que sea seguro y despenalizado para que no haya problemas con la ley. No es que se incentive, sino que se busque soluciones más concretas. Listo, muchas gracias, Luis Arteaga. Por favor, Karim Navarros, tienes el piso por 45 segundos. Muchas gracias. Lo único que yo quería decir es el comentario que hizo el señor Marlon Ceballos. Me parece que hablar de solución fácil a la causa es totalmente descabellado. Creería que en realidad esta no es la solución fácil. Me parece que la solución fácil es quizá desde donde lo estás viendo, que es primero ser hombre, que quizás es tener una burbuja de privilegios que te permiten decir eso, incluso estar aquí sentado con nosotras y nosotros. Y tercero, también me parece que la solución fácil es decir que sigan muriendo todas estas mujeres que ya lo están haciendo. Pero solo para contestarte, ¿en qué se cambiaría? Creo que lo que se cambiaría es que de acuerdo a un trabajo de UNICEF en 2018, en Ecuador 6 niñas de 10 y 14 años dieron a luz y 148 adolescentes de 15 a 19. Y la Gaceta de ese año de muerte, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es que hubo 154 decesos de los contabilizados. Por lo tanto, estos 154 hubieran podido ser evitables. Eso, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Por favor, Carolina Játiva, tienes el piso por 45 segundos. Gracias, sí, igual en respuesta a esta persona, abortar no es una opción fácil y menos en condiciones que son clandestinas, ¿no? Y tampoco es que solucione todas las problemáticas sociales enfocadas en violencia de género como tal, ¿no? Pero lo que sí hace es evitar, primero, que se revictimice, segundo, que se pronuncie aún más esta cuestión violenta, ¿no? Como tal, y obligar a parir a las mujeres, muchas de ellas que pueden haber sido violadas, muchas de ellas que pueden tener 19 años, muchas que no deseen hacerlo, es mucho más violento y atroz, ¿no? Y también fácil, ¿no? Porque, claro, hablamos también desde un cuerpo masculino. Y otra cuestión que quería decir es que qué vida van a tener también, ¿no? Si es que se los obliga a parir, si solo una profesión uno debe escoger porque quiere, ser madre también uno debe escoger porque quiere, porque es para toda la vida. Gracias. Listo, muchas gracias, Carolina Játiva. Y finalmente, Oscar Pozo tiene el piso por 45 segundos, perdón. Bueno, ante todo yo creo que es importante, estamos hablando de la defensa de la vida, a favor de la vida estamos hablando, y lo importante sí es en una sociedad donde existen diferentes culturas, es primero el respeto de la filosofía y la creencia del otro.
no quererle imponer mi filosofía, mi creencia, mi credo, ni lo que yo creo mejor, porque eso no ayuda a una convivencia sana. Tenemos diferentes puntos de vista y creo que eso es lo importante. Y después también quería mencionar que Jesús se presenta como la persona que defiende a las mujeres. Estaba ante una prostituta que le iban a apedrear y él la defiende, no la condena. Y eso también se enseña, se practica, se pide en la iglesia, no condenar a la gente. Si personas que han tenido problemas, han tenido este tipo de pensamiento de abortar, se han acercado a la iglesia, han tenido su apoyo también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Listo, muchas gracias, Oscar Pozo, y gracias a todas las personas que han participado en este debate. Finalmente, quisiéramos darle a los invitados principales unos últimos minutos para que nos puedan expresar una conclusión acerca de este debate. Sería 1 minuto y medio que les otorgaremos para que puedan concluir con su discurso. Comenzaremos en el orden que habíamos mencionado del principio. Por favor, ingeniero Oscar Pozo, nos gustaría que nos colabore con una conclusión de 1 minuto y medio acerca de este debate. Sí, muchas gracias. A manera de conclusión diría, la libertad es un derecho que viene después de la vida. Si no hay vida, ¿puede haber derechos? No se tiene derecho en nombre de la libertad de decisión de disponer o suprimir la vida según los criterios personales. Hemos hablado de la vida, ratifico el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Por qué defendemos la vida desde la concepción, desde que se une el espermatozoide con el óvulo? Porque para nosotros la persona está conformada por cuerpo, alma y espíritu, lo que no tienen los otros seres. Y el espíritu es dado por Dios en el momento de la concepción. Por esa situación nosotros defendemos la vida. Si no tuviéramos espíritu diríamos no hay problema. Todo lo que han manifestado, todo lo que la sociedad dice sobre el aborto está correcto. Pero para nosotros no es lo correcto, no es lo bueno, no es lo viable, porque existe vida desde el momento de la concepción. Hemos visto que el ser humano no es solo cuerpo y alma. Tenemos algo más que nos diferencia a los animales. Tenemos el espíritu que es dado por Dios. Es lo único que nos diferencia. Entonces, en vista de eso, la Iglesia defiende la vida. Es un tema muy amplio que hemos tratado. Cuando se refería a vida, hablamos desde la concepción y sobre todo viendo la vida de la mamá y también de la persona que está por nacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Pozo, por su conclusión. Por favor, Abdul Basit tiene 1 minuto y medio para su conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación otra vez. Como expliqué en la primera parte de mi presentación, el Islam generalmente prohíbe el aborto, pero en la circunstancia de que la madre o la salud de la madre, en otro caso donde en el caso de la violencia o hay una grave enfermedad en el embarazo, solo en estos 3 casos se permite el aborto en los primeros 120 días. Aparte de eso, el Islam, como expliqué también, que es un grave pecado abortar el niño, porque es vida. Según el Islam también, la vida empieza desde el primer momento de la concepción. Y al final es importante que todos sepan sus derechos, sus deberes, y según el Islam, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Abdul Basit, por su conclusión. Al doctor Luis Merlo, por favor, tiene 1 minuto y medio para su conclusión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es importante tener este tipo de debates, este tipo de conversaciones, y creo que es muy importante ver que
estén representados grupos de ambos espectros realmente, desde grupos filosóficos, teológicos, religiosos y grupos desde la sociología y desde los movimientos feministas también. Desde la medicina, un poco dirigiéndome a los alumnos, a los estudiantes de medicina, entender que no es un tema fácil y no es un tema que debe ser definido por la medicina. Estamos acostumbrados a la medicina paternalista, en donde el médico tiene una jerarquía superior al paciente y el médico era antes, pues, era sacerdote. Los médicos, los primeros médicos eran sumos sacerdotes, entonces estaban tanto en la decisión, en la formulación de leyes, como en la práctica de la clínica, de la sanación. Entonces, saquémonos un poquito eso, reconozcamos que nosotros somos servidores de la sociedad, del público, y tratemos de funcionar o operar bajo evidencia y respetando la creencia de cada persona, la autonomía del paciente, la autonomía del médico también de tomar sus decisiones, y protejamos, pero más que nada protejamos la competencia desde el punto de vista de evidencia nada más. Respetémonos unos a otros y hagamos caso a estudios biológicos, epidemiológicos, psicológicos, sociológicos. Ya no somos nosotros la cabeza de la ciencia. Nosotros tenemos que a veces tomar a un lado, hacer el pie a un lado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Luis Merlo. Por favor, Carolina Játiva tiene 1 minuto y medio para expresar su conclusión. Tiene el piso, por favor. Gracias. Pues bueno, básicamente que ya es una ganancia que se hable, que se desmitifique estos temas, ¿no? Creo que es importante resaltar que hemos tenido posturas diversas en este espacio. La diversidad no está mal, la diversidad nos hace mucho más ricos, justamente. Creo que lo importante es reconocer que no debe existir una imposición, sino más bien una libertad para que todos podamos decidir, ¿no? Ya sea tanto en creencias como en prácticas. Creo que es importante resaltar que los abortos son una realidad, los abortos clandestinos son una realidad. También las mujeres que están presas, ¿no?, por abortar, es un dato que quiero compartir, y es que son de 134 mujeres presas, claro, la mayoría son racializadas, obviamente, y el 22% de estas 134 son niñas, ¿no? Son menores de 16 años que están presas por abortar. ¿Qué clase de vida se les va a dar, no? Reflexionar en esto, ¿no? Ser penalizado es absurdo. Las mujeres que tienen privilegios, que tienen dinero, lo van a hacer, y las que no son las que vamos a aún así ponerle más trabas en la vida, ¿no? Básicamente eso, y resaltar que hemos tenido avances, ¿no? Recién pudimos ver que en Argentina ya es ley, y estoy segura que en Ecuador, y vamos a seguir avanzando en toda América Latina con esta marea verde, y será ley. Gracias. Muchas gracias, Carolina Játiva, por su conclusión. Y finalmente, Karina Barros, por favor, tiene el piso por 1 minuto y medio para dar su conclusión acerca de este debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí realmente ha sido muy rica esta conversación. Creo que es sumamente importante hablar de estas situaciones y no creer que no pasan. Creo que aún más me ha maravillado escuchar a tantos hombres y mujeres que apoyan la autonomía, que quizá no comparten el pensamiento de otro, ni sus circunstancias, ni sus decisiones, pero que aún pese a eso, son capaces de ser personas empáticas, que apoyan la autonomía y que quizás hacen acompañamiento. Igual para aquellos que se sienten solos en eso, creo que siempre habrán luchas, movimientos que están y estamos presentes, activistas, que partimos de un montón de estudios, que no hacemos argumentos y enunciaciones por así. De hecho, en Ecuador se ha logrado mucho desde ahí, en la incorporación de muchas leyes como la de prevenir y erradicar la violencia para la mujer del 2018, y seguiremos ahí, como la acción constitucional que está para que se amplíe el aborto y muchas más. Entonces ha sido maravilloso compartir en este bloque, y esperemos que pronto sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina Barros, y muchas gracias a todos los invitados principales y los asistentes a este debate, que en verdad, desde mi punto de vista, ha sido bastante interesante compartir las distintas opiniones que se tienen desde distintos puntos de vista de la sociedad.
Les agradecemos por su presencia y por su tiempo brindado este domingo. Y de igual forma les queremos mencionar la palabra clave para los asistentes, para que lo llenen en el formulario de asistencia. Va a ser la palabra clave respeto. Para evitarnos problemas, preferible pónganlo con mayúscula a la palabra. Y eso queremos agradecer a todos por haber asistido a este debate, que en verdad me parece muy importante para poder avanzar como sociedad y como humanidad. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias.